amigos? ¿Cómo están? Soy Alicia Mesa, aquí en Cultura 3.0 por lamula.pe, su programa dedicado a la cultura de todos los lunes a las 6:30 de la tarde. Bueno, hoy tenemos un programa bastante variado, tenemos un poquito más de tiempo y nuestra primera entrevista es con el escritor José Wich Rodríguez, quien ha escrito una serie de libros de temas de ficción, de temas entre policiales, históricos, fantásticos. Justamente acaba de sacar una novela muy interesante que me ha gustado mucho, que se llama El misterio del barrio chino. Es una novela que ha editado SM y que trata justamente sobre el barrio chino, este lugar que tiene tanta historia, que está en Capón, está cerca del mercado central, en fin. Hay una historia que ha tejido José Wich en torno a un periodista que tiene dotes de detective, en fin, realmente es una historia maravillosa que vale la pena leer, pero que mejor que sea el propio José quien nos cuente. ¿Cómo estás? Alicia, un gusto saludarte, un gusto estar aquí, realmente, y te agradezco la invitación. No, de nada, para nosotros es un gusto. Cuéntanos un poco, ¿cómo nace la novela? La novela nace como parte de una serie, es una especie de, no sé si llamarla saga, que quizás sea muy ambicioso llamar saga a estos textos, pero es el segundo volumen de una serie que comenzó con El misterio de Aloha Amarilla en el año 2009, que fue también publicada por Ediciones de SM dentro de esta colección Gran Angular, una colección Ya. muy importante, muy celebrada en España y que aquí ya ha empezado a dar también algunos frutos, ¿no? El misterio del barrio chino es el sexto volumen de esta serie Gran Angular Ya. y continúa con las peripecias de este personaje llamado Pablo Teruel. Es un detective limeño, nacido más o menos en 1900, pertenece a la generación del centenario y es un joven con quizá un ánimo bastante desencantado para la edad que tiene, que son 22 años. Esta novela, El misterio del barrio chino, transcurre en el año 22, ya tiene esa edad. Y lo que a mí me gusta, lo que me entusiasma de escribir estos textos es la posibilidad de mezclar géneros que en principio quizá no calcen muy fácilmente. Lo policial, que es la base, Sí. la historia, hay muchos componentes históricos, hay un contexto Sí, específico ajá, que son los años exacto. 20, los Ujú, cambios ujú, ujú. que se producen en el Perú y o sobre todo algo que también caracteriza mi trabajo, que es la incursión en lo fantástico, ¿no? Esos serían los tres ejes del misterio del barrio chino y del misterio de la loba amarilla, ¿no? Ya, ahora, lo que hay también es una investigación bastante amplia de lo que es la sociedad china, ¿no? Digamos que es un grupo de inmigrantes que tiene muchísima importancia en la historia peruana y tú nos cuentas que hay, digamos, dos componentes, ¿no? Los culíes que llegaron primero para mano de obra y luego las familias más aristocráticas de Hong Kong, que son como dos grupos que tienen diferente opinión. Exacto. Y justamente hay mucho dato histórico, que es lo que a mí me gusta de este libro. Vamos, te ¿Cómo fue agradezco. tu investigación? Bueno, tuve que indagar, hay muchos especialistas muy serios. Yo no quería escribir un libro de historia, yo quería escribir una novela, pero necesitaba alguna base y muchos colegas, muchos historiadores me ayudaron, me proporcionaron material, artículos. Y recuerdo en particular uno muy interesante, un libro publicado por el Congreso, La mirada azul, de Ya, Vilma claro. Derpich, Sí, sí, es muy bueno. sobre los empresarios chinos en el Perú. Ujú, Me sirvió muchísimo, ¿no? ujú. Ese texto. Y aparte, bueno, como te digo, para la cuestión, por ejemplo, del Callejón de Otaiza, que es un espacio muy importante de la novela, Exacto. espacio que existió, ¿no? Realmente. No, algunos piensan que es un invento del Callejón. El Callejón existió, los historiadores lo saben muy bien, ¿no? Utilicé artículos un poco más especializados, Ya, pero armar todo eso también es fascinante, ¿no? Porque las lagunas no queda otra cosa que llenarlas con la imaginación, así pero de es. tal modo pues Ujú. que Que sea esa imaginación creíble, ¿no? desbocada, no, claro,
logre la verosimilitud de todo lo que uno está Claro. armando, ¿no? En ese instante. Exacto, y una cosa interesante es que el barrio chino hasta ahora existe en la calle Capón, digamos que es lo más que se conoce, el Arco, y yo vi que un grupo de alumnos de un colegio habían hecho una excursión al barrio basado en parte del libro, ¿no? Exacto, fue muy satisfactorio que una antigua alumna mía, perdón, de la Ruiz de Montoya, María José Montezuma, que ahora es profesora, me dijera que con sus alumnos del colegio José Antonio Encinas estaban leyendo la novela, alumnos de primero de media, e iban a seguir los pasos de Teruel, iban a ir al barrio chino, Exacto. lamentablemente no pude acompañarlos en el recorrido, fue un día muy complicado para Ya, mí, pero fue muy emotivo, fue realmente conmovedor saber que estaban entusiasmados estos muchachos con Teruel, ¿no? Y recorrer el barrio. Ahora, tengo que confesarte, pues, que el barrio que yo configuro tiene es, algunos claro, cambios, es ¿no? distinto al de Claro, ahora, ¿no? para No, no, que los obviamente. elementos ficticios Ajá, funcionen, sí, debe haber algunos cambios y he procurado que esos cambios no sean, pues, ya. que no sean cambios, pues, que Y, alteren, ¿no? el espacio mismo, ¿no? exacto. Ahora, yo te confieso que estoy leyendo el libro, tengo mucho que leer en estos días, Comprendo. estoy leyendo varios en paralelo, pero los fumaderos de opio, que tanto se habla, ¿los tocas en el libro? Sí, hay referencias en algún instante a los fumaderos, a lo que representaron como eh, un espacio para los ciudadanos chinos, y no solamente para los ciudadanos chinos, sobre todo los más carenciados que se hacinaban en este cajón, no, también para mucha gente, ¿no? De esa generación que sin ningún problema muchas veces confesó ya Ajá. varios años más tarde que habían consumido opio en estos lugares, ¿no? Así es. ¿Mm? Ahora, ¿tú dirías que la sociedad china ha sido o es un poco más cerrada que la sociedad japonesa, por ejemplo, a la hora de relacionarse con los peruanos? Yo diría que todas las comunidades han sido muy cuidadosas en su relación con los peruanos, ¿no? Ujú, Sobre todo cuando los códigos culturales chocan, morales, éticos ujú, chocan de una ujú. manera tan radical como debe haber ocurrido cuando los ciudadanos chinos comenzaban a insertarse en el Perú, ¿no? Como tú lo sabes, y ahora que tú aludías a los culíes, esa primera generación de chinos que llegó para reemplazar a los esclavos negros, eh, sufrió mucho, ¿no? Así es. En las haciendas de caña, ¿no? En los algodonales, sufrieron casi un régimen de esclavitud, ¿no? Y claro, hay muchos que fueron a la selva, ¿no? Por ejemplo, cosa que no se sabe No, mucho, pero que es un capítulo que habría que estudiar más y sí, es fascinante, ¿no? sí, En realidad llegaron como colonos a ajá, muchas zonas y la historia creo que también le debe sí, te a lo esos digo, pioneros, exacto. les debe un homenaje, ¿no? La historiografía creo que el Perú tiene aún mucho que hacer con estas grandes colectividades que ahora pues también Ajá, tienen el derecho de reclamar su peruanidad, claro, yo pero creo que... una peruanidad a Ajá. costa de tanto sufrimiento, ¿no? Sí, pues es cierto. Ahora, otra cosa que también en el libro se ve es que tú mezclas personajes como Basadre, como Raúl de Ustua, o sea, personajes históricos que tú les das voz, ¿no? O sea, Ujú. digamos, son parte de esta fantasía del misterio del barro chino. Sí, bueno, Deusta fue un gran filósofo, quizás polémico también por sus ideas racistas, y Basale pues en esto de la República. Yo creo que a todos los personajes que yo involucro en algún momento en la ficción, los suelo ver con simpatía, pero también en su dimensión humana, ¿no? Son Ujú, grandes figuras de la historia con virtudes y también ajá, con defectos. En la primera novela es muy importante algunos queridos amigos siempre me han reclamado que por qué ciertos personajes eh, están ahí al lado de Teruel, ¿no? Yo creo que son bromas muy simpáticas, pero por ejemplo Luis Alberto Sánchez es un amigo de ya. Teruel Ujú, con el que quizá va a empezar ya en esta novela un proceso de distanciamiento, porque cada uno va a tomar pues ujú, un camino distinto. Y también lo que me gusta es que son lo que llaman los alemanes en cierta medida Bildungsroman, no son novelas de aprendizaje, ¿no? ujú. En esta segunda novela ya Teruel está definiendo un camino y estos personajes históricos con los que él se involucra, a los que en algunos casos aprecia, quizá con otros es más crítico, lo ayudan en cierto modo pues a esa búsqueda incansable
del personaje. Creo que Teruel se caracteriza por eso, ¿no? Es un desencantado, pero también es alguien con cierta esperanza aún, ¿no? ¿Y te ha pasado que los personajes de pronto toman su propio rumbo? Porque eso pasa mucho, ¿no? Tú, digamos, creas un personaje, sabes cómo guiarlo, pero de repente, pum, el personaje se te va de las manos y empieza a decirte a ti qué hacer. Con Teruel me pasa. Con Teruel me ha pasado en estas dos novelas, sobre todo en esta. El mismo Teruel ya ha dictado un poco por dónde debía ir, ¿no? Y esa sensación que es muy difícil de explicar es, por otro lado, muy grata. Uno no sabe finalmente en qué va a terminar el asunto y uno se convierte como una especie de espectador de lo que está ocurriendo en ese escenario, ¿no? Y finalmente, ¿cuánto le has dedicado a la novela, digamos? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a las novelas? Bueno, esta novela ha tenido un proceso de escritura un poco más largo que La Loa Amarilla. Bueno, calculo que el proceso de escritura con las suspensiones a las que me obliga la docencia universitaria, yo soy profesor en la Universidad de Lima y en la Universidad del Pacífico, con todo lo que implica, toda la responsabilidad que implica ser profesor universitario, creo que el proceso de escritura debe haber durado un año más o menos, luego otro espacio para la revisión y finalmente la publicación de la novela. Esto es toda una aventura también, ¿no? En ese sentido quiero agradecerle mucho a May Rivas, que ojalá vea el programa, porque sus consejos han sido de gran valor. Se ha comportado como una editora realmente de lujo, porque también me guió para darle al personaje una mayor consistencia. Bueno, ¿no? Maya es muy buena, tiene mucha experiencia además. Sí. Igual de Carlos Massa con la primera novela, cuando mi querido amigo Carlitos Massa con la primera novela también me ayudó mucho y creo que ambos han permitido que este personaje se consolide, ¿no? Como una posibilidad dentro de la literatura que yo practico, ¿no? Y has hablado al inicio de una saga, ¿no? ¿Qué ahora que nos queda esperar después bueno, de esto? Parece que lo voy a llevar fuera de Lima, todavía no sé dónde va a ser un lugar muy emblemático seguramente del Perú, en la misma época, quizá el siguiente año, y siempre con las mismas características. Es un personaje conflictuado, ¿no? Es extraño, es un anarquista al que no le cuesta, digamos, seguir cierta vía ecuánime. O sea, no es un anarquista desenfadado. Creo que la lógica y la razón ganan siempre, pero por otro lado es un romántico, no es una especie, alguien ha dicho que es una especie de protoambientalista. Sí, tiene mucho. ¿Te lo imaginas en esa época? Me lo imagino en esta época, pero claro, con las claves de esta época. Deprimido totalmente. Yo creo que sí, ¿no? buscando quizá salir de esta ciudad cada instante, ¿no? Ok. Bueno, Pepe, muchas gracias por haber estado aquí. A ti. El libro está en librerías, supongo, en todas las librerías. Me han dicho que sí, lo han distribuido en varios lugares. Sé que está en Crisol, sé que está en el Virrey. El Virrey, Ibero, en todas las librerías. Sí, me parece que sí, sobre todo en Crisol, con librería con la cual creo que tienen un convenio, ¿no? Ok, bueno amigos, no dejen de leerlo, se los recomiendo, realmente van a pasar un buen rato y esperamos tenerte cuando publiques el próximo. Será un placer estar acá. Y nosotros vamos a regresar después en unos instantes y quería pedirles que me disculpen por la tos, pero estoy tomando un medicamento que me produce esta tos, así que bueno, ya regresamos.